Muy buena gente, ¿cómo están? En esta ocasión voy a mostrarle cómo es la instalación de un volante Colino, como el que yo tengo, el 402R, y también el extractor rápido que trae Colino, que es el Ecoline en mi caso, para mostrarle. Me han pedido mucho cómo es el tema de la instalación del volante y el extractor, porque veo que a varios les ha interesado. Y bueno, no es nada de otro mundo, nada más que desarmar, amolar y soldar y volver a armar. Eso es toda la complicación que tiene. Lo único que sí, en caso de que vos no quieras poner el extractor y quieres poner únicamente el volante, lo que puedo hacer es comprar una masa adaptadora que viene con la estría original y vos le podés poner los tornillos de la vuelta del volante. Entonces no deberías modificar nada ni nada de eso, es llegar y poner, pero eso sí, no te lo podés sacar el volante, queda fijo ahí. La instalación, o sea, el desarme para ponerlo es muy sencillo. Vos vas a tener el volante original, se saca la parte de la bocina y es una tuerca 24, saca la tuerca, pegas un par de golpes así, afloja el cono ese que tiene y sale el volante. Y después nada, es comenzar a desarmar. Tornillo, tornillo, tornillo. Si no me equivoco son cabeza 8. Sacar las cachas, después sacar un par de cosas adentro, que es para que caiga la columna de dirección. Y allá muy al fondo, donde engancha con la cremallera, es un cabeza 13, dos cabezas 13, con dos llaves, aflojan, pegan un par de golpes y sale la cruceta de dirección. Y después sacar toda la columna para afuera, porque tenés que cortar la estría original, que yo ya no la tengo la estría original, porque yo ya tengo la reforma esta. Cortar la estría original, poner la otra, pegar un par de puntos y estaría. De paso, vamos a probar el atornillador este que me canjeé por Puntos de Santander Río. A ver si funciona realmente. Muy linda la presentación, una caja, el atornillador sencillo. Mientras funcione, va a ir como piña. Además inalámbrico, así que me ayuda mucho. Una vez que tenga la cacha afuera van a encontrar en esta ubicación, tienen que sacar 4 tuercas 10 que están agarrando la columna y deberían sacar también el tambor, o lo pueden dejar puesto el tambor. Desconectan la ficha con mucho cuidado, sería esta y la otra. Una vez con toda la ficha desconectada, esta y lo de los giros, sacar estos 4 tornillos, sacar el 13 y estaría. Para lo único que lo voy a cortar estos puntos para mostrarle cómo sería la pieza que Colino manda para implementar el volante este y el extractor. Pero en realidad no debería de por qué quitarlo si la única idea es mostrarlo. Basta, basta, no sonrías. No me sonrías. No sonría. No, no. Shh. Basta, 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 basta. Y ahí estaría. Esta es la pieza que Colino te manda. Voy a buscar la otra parte y voy a mostrarlo bien. Bueno, como ven, estas son las dos piezas que te vienen en el extractor. Los 3 agujeros van al volante, vendría a ser controlado el volante, la cara plana. Se ponen los tornillos y queda el volante agarrado. Y el extractor trae esta estría que va alojada ahí, entra, calza y no se mueve. Entonces vos, al apretar el botón, la estría sale para atrás y se desacopla esto que quedaría agarrado al volante y esto quedaría fijo a la columna de dirección. Entonces el método de extracción rápida. Es sencillo, no es muy difícil. Lo que sí es un poco más complejo, que ahora me acordé al desarmarlo, porque hace mucho tiempo que ya tengo el volante, creo que hace ya año y medio puede ser, no me acuerdo muy bien. Lo que yo hice fue corté la estría, la rosca original de la columna de dirección, de la del 1. Acá hubiera ido a la rosca, la tuerca y haga el volante agarrado. Entonces yo lo que hice fue borré parte de la estría, la hice planas para que esto entrara justo y no tuviera juego ni nada de eso.
creo que incluso lo metí a martillazos para que pudiera entrar casi sin juego. Yo lo que voy a hacer ahora es pego un par de golpes, va a entrar clavado y después, bueno, es soldarlo. Esta pieza no viene negra, obviamente, la pinté yo para que no se viera toda esta otra parte, que ahora le voy a hacer un cobertor si puedo, o buscarle la manera que no quede tan fea estéticamente. Y nada, lo voy a soldar con la MIG, sí, esta vez no con eléctrica. Se puede soldar con eléctrica, con MIG, con TIG, con cualquiera. Es una pieza de acero, no es complicada de soldar. Yo voy a sacarle la pintura para poder soldar bien y vengo. Bueno, con las dos piezas una de ellas limpia, ahora sí lo vamos a centrar. Le saqué los puntos, así no quedaba estéticamente feo como estaba antes. Y se me perdieron los puntos de referencia, creo que iba así, a ver. Sí, tiene que haber ido ahí. No, ahí está girando derecho, así que quedó bien. Ahora lo voy a soldar completamente esta vez, sí. Sin que quede punto ni nada. Voy a hacer una serie de puntos para figurar un cordón con la MIG y que quede. Se puede hacer con eléctrica, como dije, pero por ahí puede sufrir derretimiento de plástico o algo de eso. Con la MIG es menos probable. Bueno, yo una vez soldado y amolado, lo amolé para que quede mejor estéticamente, más que nada. Lo único que habría que proseguir sería armarlo, la otra parte donde la dejé, la columna. Acá. Volver a armar esta parte, y iba acá. Ahí quedó armado y falta ir a colocarlo nomás. Y bueno, lo único que faltaría sería colocarlo, que es un poco complicado allá abajo del todo, pero no es imposible, así que con mucha paciencia y bueno, hay que ponerlo, porque si no, no puedes manejar. Sencilla la situación. Bueno, entonces, ¿qué estaría faltando? Ya apretamos allá abajo, apretamos los 4 tornillos de esto. Habría que conectar las fichas, cada ficha con su forma. Esta va con esta va con esta, estas van acá. Si se le hace muy difícil memorizar qué ficha es cada ficha, márquelo con un número, con corrector, con un marcador, con algo de eso. Entonces faltaría las del arranque. La de iluminación. El SSR se lleva la fichita que da más o menos brillo. Esa no se olviden de conectarla. Y faltaría poner las cachas nomás. Bueno, el extractor se pone. Tornillo. Los apretan bien, porque me pasó que cuando los puse así nomás. Ay, lo puse mal. Qué boludo.
Entonces me van a decir, pero lo habías puesto chueco y te quedó cosas. Agarran, sacan, lo ponen en la posición que sea correcta. Una vez que ya lo encaminan, que lo dejan derecho, lo pueden sacar y volver a poner. Y ahí quedaría. Conclusión, la instalación complicada no es, que tener que desarmar. Y bueno, la parte esa donde cortás, que yo no la puedo mostrar porque no la tengo ya original como era. Así que el arme y desarme no es tan complicado, porque lo habré hecho en 2 horas máximo. Después, si lo querés mirar por el lado estético, me gusta mucho más el volante. Más en mi ocasión, que yo lo tenía roto el volante, entonces no me servía. De comodidad es bueno, el grip es bastante bueno, o sea, no se te va a resbalar de las manos. Es un volante rígido. Seguridad, podés sacar el volante, te lo podés llevar, podés hacer un montón de cosas, no sé, lo guardás en el capó si querés, pero no te van a poder mover el auto si no está esto, y más si tenés el tragavolante como yo, que se te activa, agarrás, trabas volante, sacás, te lo llevas, listo, no podés moverlo. Seguridad sirve, peso es mucho más liviano, inclusive con el extractor, es mucho más liviano que el volante original. Contras, no tenés más la parte del tema del giro, que vos doblés y se vuelve el giro solo, se muere eso, no sirve más. ¿Qué más? Bocina, no tenés más, lo pones en un pulsador aparte igual. Y bueno, esas son las conclusiones. El pulsador, si sos derecho, por eso es que yo lo volví a girar. Si sos derecho lo sacás así, si sos zurdo puedes sacarlo acá arriba. También lo podés sacar así, también es más complicado. Por eso lo dejás para arriba si sos zurdo, lo dejás para acá si sos derecho. Y nada, conclusión, la instalación es fácil. A mí me encanta el volante ese, me gusta mucho más que los otros. ¿Qué más tenía que decir? También quería mandar nuevamente un saludo a los chicos desde el cuarto, que es la música que vamos a estar escuchando durante este video. Toda la música que se escuchó es de ellos. El link del canal de ellos está en la descripción. Péguense una vuelta, vean la música, está muy buena. Son gente una productora de mi ciudad. Así que los invito a pasarse una vuelta por el canal y agradecerles por el contenido. El volante y el extractor lo pueden comprar también en la página de colinoshop.com.ar. En la descripción voy a dejar el link. O si no, pueden comunicarse por privado conmigo. Si quieren foto, quieren, no sé, algún consejo que pueden poner, háblenme por Instagram, no tengo ningún drama. El usuario lo voy a dejar acá. Cualquier pregunta o consulta que tengan me la pueden decir por privado. Así que gente, si te gustó el video te invito a darle un me gusta, a suscribirte al canal. Si es la primera vez que ven nuestros videos te invito a activar la campanita para ver el contenido que vamos subiendo. Quería decir también, voy a estar presente el 20 en el Track Day que se organiza en Gelbes, de la mano de Speed Club Argentina. Vamos a estar con los chicos de YouTube, vamos a estar Axel de Leva TV, Brian López, Mark Demian, Va Design, Víctor, ¿quién más iba? Fran Ruiz, ese Castañón. Ese Casta Rally aparece, Francisco también va, Francisco Soñora, Josefina, va Ana también va, así que gente, si ustedes quieren ir a ver, a dar una vuelta ese día, las entradas se pueden comprar en el link que voy a dejar en la descripción. Si alguien quiere conocerme, quiere una calco, no sé, lo que sean, voy a estar ahí al público. Así que gente, un saludo y hasta la próxima. Se trabó.